Hola, ¿cómo estás hoy? La fortaleza emocional no es un don que se recibe al nacer ni un talento secreto reservado para unos pocos. Es una habilidad que se construye, que se entrena y que se perfecciona a lo largo de la vida mediante decisiones conscientes, ejercicios mentales y prácticas diarias. Muchas personas viven atrapadas en el miedo, en la ansiedad o en la preocupación constante, creyendo que no tienen control sobre sus emociones y que la vida es un terreno peligroso e incontrolable. Sin embargo, la realidad es que la libertad emocional y la valentía interior dependen principalmente de cómo interpretamos los eventos, de cómo nos hablamos a nosotros mismos y de la calidad de nuestras creencias. Vivir sin miedo no significa eliminar por completo la sensación de amenaza, sino aprender a enfrentarnos a ella con claridad, serenidad y confianza. Esto implica reconocer que los miedos surgen de nuestra mente, no de la realidad objetiva, y que cada emoción negativa puede ser modulada, comprendida y transformada. El primer paso hacia la fortaleza emocional es identificar los miedos que nos limitan. Muchas veces no somos conscientes de ellos porque se han convertido en hábitos internos, pensamientos automáticos que surgen sin aviso y nos dictan cómo reaccionar. Estos miedos pueden manifestarse como ansiedad frente al futuro, temor al rechazo, miedo al fracaso, a la soledad o a perder el control. Cada uno de ellos tiene raíces profundas en nuestras experiencias, en nuestras interpretaciones de la realidad y en nuestras creencias irracionales. Para empezar a vivir sin miedo, es fundamental observarnos, registrar nuestras reacciones y preguntarnos qué es lo que realmente nos causa sufrimiento. Esta práctica de autoobservación nos permite distinguir entre peligros reales y amenazas imaginarias, entre sensaciones pasajeras y patrones de pensamiento que se repiten de manera automática. Una vez identificados los miedos, el siguiente paso es cuestionarlos con honestidad. La mente humana tiende a exagerar el peligro y a interpretar los eventos de manera catastrofista, generando ansiedad innecesaria. Preguntarnos, ¿es esto realmente tan terrible? ¿Ya qué evidencia tengo de que esto ocurrirá? ¿Puedo tolerarlo si sucede? Son herramientas poderosas para desarmar la intensidad emocional. Al practicar este cuestionamiento constante, la mente comienza a aprender que muchas de sus preocupaciones no son inevitables, ni tan graves como parecen, y que nuestra capacidad de adaptación es mayor de lo que imaginamos. Este entrenamiento gradual de pensamiento racional fortalece la resiliencia y reduce la vulnerabilidad emocional. Otro elemento esencial de la fortaleza emocional es aprender a aceptar la incertidumbre. Vivimos en un mundo donde no todo puede ser controlado, donde los eventos cambian, las personas actúan de manera inesperada y las circunstancias escapan a nuestra previsión. El miedo surge cuando nos aferramos a la ilusión de que podemos controlar todo. Al aceptar que la incertidumbre es parte de la vida, liberamos energía que antes gastábamos en resistencia, ansiedad y preocupación. La aceptación no significa resignación. Significa reconocer la realidad tal como es, actuar con lo que sí podemos influir y soltar aquello que escapa de nuestro control. Esta práctica libera la mente y permite que la acción sea más efectiva y serena, porque no está contaminada por la urgencia, el pánico o la obsesión por resultados que no dependen de nosotros. La autoestima juega un papel central en la fortaleza emocional. Una persona que se valora y se respeta a sí misma posee un escudo interno contra el miedo. Esta autoestima no depende de logros externos,
del reconocimiento ajeno ni de la aprobación social, sino de la capacidad de aceptarse, de reconocer el propio valor intrínseco y de confiar en las propias capacidades para enfrentar desafíos. Las personas con alta autoestima enfrentan los obstáculos con mayor serenidad, saben que los errores no definen su valor y aprenden de las dificultades en lugar de sentirse derrotadas. Por ello, fortalecer la autoestima a través de la autoaceptación y la autocompasión es un paso fundamental para vivir sin miedo. La práctica de la gratitud también contribuye a la fortaleza emocional. Muchas personas se concentran en lo que falta, en lo que salió mal o en lo que temen que ocurra, mientras pasan por alto las cosas buenas que ya existen en sus vidas. La gratitud no es un acto superficial ni un pensamiento positivo obligado. Es un entrenamiento mental que nos ayuda a reconocer lo que funciona, lo que está bien y lo que merece nuestra atención. Este enfoque en lo positivo disminuye la ansiedad, fortalece la resiliencia y nos recuerda que incluso en los momentos difíciles hay recursos internos y externos que podemos aprovechar. La práctica diaria de gratitud ayuda a consolidar una base emocional sólida que soporta mejor los desafíos. Otro componente esencial es la capacidad de desdramatizar. La mente humana tiende a exagerar los problemas, transformando los obstáculos normales en tragedias insoportables. Aprender a relativizar, a tomar distancia de la intensidad emocional inmediata y a mirar la situación con perspectiva, permite reducir la carga de sufrimiento. Preguntarnos, ¿será esto tan importante dentro de un mes o un año? ¿Estoy interpretando la situación de forma objetiva o emocional? Son preguntas que ayudan a calmar la mente y a enfrentar la vida de manera más equilibrada. La desdramatización no minimiza los problemas, los coloca en la proporción correcta y evita que nos paralicen o nos dominen emocionalmente. El autocontrol y la gestión emocional son habilidades que se desarrollan mediante la práctica constante. No se trata de reprimir emociones ni de fingir fortaleza, sino de aprender a responder en lugar de reaccionar. Cuando surge un miedo, una ansiedad o una tristeza intensa, podemos entrenarnos para respirar, observar y elegir cómo actuar. Esta pausa consciente entre estímulo y reacción es el espacio donde se construye la fortaleza emocional. Con el tiempo, la mente aprende a responder con calma, claridad y eficacia, incluso frente a situaciones difíciles, lo que aumenta la confianza en la propia capacidad de afrontar la vida. La exposición gradual a los miedos es otra herramienta clave. Evitar lo que tememos solo refuerza la ansiedad y la sensación de incapacidad. Por el contrario, enfrentarnos de manera planificada y progresiva a nuestros temores nos permite comprobar que podemos soportarlos, que no son tan devastadores como imaginábamos y que somos capaces de actuar a pesar del miedo. Esta estrategia, utilizada sistemáticamente, transforma la relación que tenemos con nuestras emociones y nos enseña que el miedo puede ser un indicador de oportunidad para crecer, no un enemigo que nos paraliza. El entorno también influye en la fortaleza emocional. Rodearnos de personas que apoyen nuestro crecimiento, que nos inspiren a ser valientes y que practiquen una comunicación honesta y constructiva contribuye significativamente a nuestra estabilidad interna. Al mismo tiempo, reducir la exposición a relaciones tóxicas, críticas destructivas o entornos de constante presión ayuda a conservar energía emocional y a mantener la serenidad. La fortaleza no se desarrolla en aislamiento, se nutre de interacciones saludables
de modelos positivos y de un entorno que refuerce la resiliencia. Un aspecto crucial del método es la reestructuración cognitiva. Muchas personas viven atrapadas en pensamientos negativos automáticos que alimentan el miedo y la inseguridad. Identificar estos pensamientos, cuestionarlos y reemplazarlos por interpretaciones más racionales y equilibradas es una práctica diaria que fortalece la mente. Por ejemplo, cambiar un pensamiento como no puedo soportarlo por esto es difícil, pero puedo manejarlo paso a paso. Modifica radicalmente la respuesta emocional. Esta práctica constante de pensamiento racional es la base de la fortaleza emocional y permite actuar con eficacia, incluso bajo presión. La empatía y la comprensión también fortalecen nuestra estabilidad interna. Ser capaz de comprender los sentimientos de otros, de aceptar las diferencias y de reconocer que todos enfrentan dificultades similares reduce el miedo social, la ansiedad interpersonal y la sensación de amenaza constante. La empatía nos conecta, nos enseña que no estamos solos y nos permite reaccionar con calma ante conflictos o situaciones adversas. A medida que desarrollamos estas habilidades, nuestras relaciones se vuelven más armoniosas y nuestra fortaleza interior más. Finalmente, la práctica de la resiliencia es la culminación de todos estos elementos. La resiliencia no significa evitar el dolor, sino transformarlo en aprendizaje, adaptarse a los cambios y mantener la estabilidad emocional frente a la adversidad. Cada experiencia difícil es una oportunidad para entrenar la mente, fortalecer la autoestima, reforzar la gratitud, practicar la desdramatización y consolidar la capacidad de actuar a pesar del miedo. Con el tiempo, la fortaleza emocional se convierte en un estado natural. La persona enfrenta la vida con confianza, serenidad y alegría, sabiendo que, sin importar lo que ocurra, tiene los recursos internos para vivir sin miedo. Construir fortaleza emocional requiere constancia y disciplina, porque la mente tiende a regresar a patrones antiguos. Por eso es fundamental establecer rutinas diarias que fortalezcan la resiliencia y la serenidad. Una de estas rutinas es la reflexión matutina. Dedicar unos minutos cada día a observar nuestros pensamientos, identificar posibles miedos y planificar cómo enfrentaremos los retos. Este ejercicio no solo nos prepara para los desafíos del día, sino que también nos enseña a anticipar nuestras reacciones y a actuar con conciencia, en lugar de reaccionar automáticamente. Con el tiempo, la práctica se vuelve automática y la mente desarrolla una base estable desde la cual operar. La práctica de la autoafirmación es otro pilar esencial. Decirnos a nosotros mismos frases que refuercen nuestra capacidad y valor ayuda a construir una narrativa interna positiva. En lugar de centrarnos en limitaciones, podemos repetimos mentalmente mensajes como soy capaz de enfrentar cualquier dificultad. Mis emociones me ayudan a crecer. O puedo mantener la calma incluso en situaciones complejas. La repetición constante de estas afirmaciones fortalece la confianza interna y reduce la dependencia de factores externos para sentir seguridad. Aprender a diferenciar entre peligro real y peligro percibido es una de las habilidades más útiles para vivir sin miedo. La mayoría de los temores no están basados en riesgos objetivos, sino en interpretaciones exageradas de la mente. Por ejemplo, sentir ansiedad ante la posibilidad de un fracaso laboral no significa que el fracaso sea inevitable, sino que la mente está proyectando escenarios negativos sin evidencia suficiente. Reconocer esta diferencia nos permite actuar racionalmente, tomar precauciones adecuadas y al mismo tiempo
Evitar que el miedo paralice nuestra acción. El autocuidado físico también influye directamente en la fortaleza emocional. Dormir lo suficiente, mantener una alimentación equilibrada y practicar ejercicio regular fortalece el cuerpo y, por extensión, la mente. Cuando el organismo está equilibrado y descansado, la capacidad de manejar estrés, ansiedad y emociones negativas aumenta significativamente. La conexión cuerpo-mente es profunda. Cuidar de nuestro cuerpo no es un lujo, sino una herramienta estratégica para la exposición controlada a situaciones que generan temores. Otra técnica, fundamental. Evitar los miedos los refuerza. Enfrentarlos progresivamente los debilita. Este enfoque gradual permite comprobar que podemos manejar lo que tememos y reduce la percepción de amenaza. Por ejemplo, si alguien tiene miedo de hablar en público, practicar primero frente a un espejo, luego con amigos y finalmente en pequeños grupos genera confianza. Cada paso consolidado refuerza la idea de que el miedo es manejable y que no define nuestra capacidad ni nuestro valor. El entrenamiento mental debe incluir también la práctica de la visualización positiva. Imaginar escenarios difíciles y cómo los enfrentamos con calma y eficacia prepara la mente para actuar con seguridad en la realidad. Esta técnica no elimina el miedo, pero disminuye su intensidad y mejora la capacidad de respuesta. La visualización fortalece la conexión entre la mente y la acción, creando un estado interno de confianza y serenidad antes de enfrentar situaciones reales. Otro aspecto clave es la gestión de expectativas. Muchas personas viven con miedo porque esperan que todo salga perfecto y se sienten incapaces de tolerar el error o el fracaso. La fortaleza emocional surge al aceptar que la vida es imperfecta y que los errores son oportunidades de aprendizaje, no amenazas a nuestra valía. Cambiar la perspectiva sobre los fracasos transforma la ansiedad en motivación y la inseguridad en confianza. La aceptación de la imperfección personal y de la incertidumbre de la vida es un componente esencial de vivir sin miedo. El desarrollo de habilidades sociales y la comunicación asertiva fortalecen la resiliencia. Expresarse de manera clara, respetuosa y directa ayuda a reducir conflictos, aclarar malentendidos y establecer límites saludables. Las personas emocionalmente fuertes saben decir no cuando es necesario, pedir ayuda cuando la requieren y comunicarse con honestidad, sin agresión ni sumisión. Esta capacidad protege la integridad emocional y reduce la vulnerabilidad frente a manipulaciones, críticas destructivas o situaciones de presión social. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es otro elemento central. Mantener resentimientos o culparse constantemente por errores pasados genera un miedo interno constante, ansiedad y rigidez emocional. Aprender a perdonar libera energía y permite actuar con claridad, sin la carga emocional de la ira o la culpa. El perdón no significa aprobar actos dañinos, sino reconocer que aferrarse a ellos solo perpetúa el sufrimiento. Esta práctica fortalece la paz interior y la capacidad de enfrentarse a nuevas situaciones con serenidad. La planificación estratégica de la vida también contribuye a la fortaleza emocional. Establecer objetivos claros, realistas y alcanzables genera confianza y reduce la ansiedad ante la incertidumbre. Sin embargo, la planificación debe combinarse con flexibilidad. Los planes son guías, no reglas inamovibles. La capacidad de adaptarse a cambios y de modificar planes sin perder el equilibrio emocional es una característica fundamental de la fortaleza.
La rigidez ante lo inesperado genera miedo. La flexibilidad lo reduce. La práctica de la meditación y la atención plena fortalece la capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Ser consciente de que los miedos, las dudas y las emociones negativas son fenómenos mentales transitorios permite manejarlos con eficacia. La atención plena aumenta la claridad, reduce la reactividad emocional y fortalece la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Esta habilidad es una herramienta poderosa para vivir sin miedo, porque nos enseña que las emociones no son dueñas de nuestra vida, sino mensajeras que podemos interpretar y gestionar. El aprendizaje continuo y la apertura a nuevas experiencias son también componentes de la fortaleza emocional. La mente que se expone a desafíos, conocimientos y situaciones desconocidas, desarrolla confianza en su capacidad de adaptarse. Cada nueva habilidad aprendida, cada obstáculo superado y cada experiencia significativa refuerza la sensación de competencia interna. La vida se convierte en un terreno de crecimiento constante, donde el miedo se reduce porque hemos comprobado que podemos enfrentar y superar dificultades. Finalmente, la práctica de la resiliencia implica aceptar que la vida incluye sufrimiento inevitable, pero que podemos elegir nuestra respuesta. La fortaleza emocional se construye no evitando el dolor, sino enfrentándolo con conciencia, aprendiendo de él y utilizando la experiencia para fortalecer la mente y el corazón. Vivir sin miedo es un proceso que requiere paciencia, dedicación y práctica diaria, pero sus frutos son invaluables. La capacidad de mantener calma, claridad y confianza frente a cualquier adversidad, y la libertad de vivir la vida plenamente sin estar gobernados por la ansiedad o la inseguridad. La fortaleza emocional también se construye a través de la práctica de la introspección constante, observar los propios pensamientos, emociones y reacciones, nos permite detectar patrones que nos generan miedo o inseguridad y nos da la oportunidad de cambiarlos antes de que se arraiguen. La mente tiende a automatizar respuestas basadas en experiencias pasadas, pero al traer conciencia sobre estos patrones podemos interrumpirlos y reemplazarlos por respuestas más saludables. Este acto de observación diaria, aunque parezca pequeño, tiene un efecto acumulativo poderoso. La mente aprende a reaccionar con claridad, calma y confianza, incluso en situaciones desafiantes. La autoaceptación es otro pilar fundamental. Muchas personas viven con miedo porque no aceptan quiénes son, qué sienten o qué limitaciones tienen. La aceptación no significa resignación ni conformismo. Significa reconocer la realidad de uno mismo sin juzgarse, sin castigarse ni compararse constantemente con otros. Aceptarse permite liberar energía mental que antes se gastaba en crítica y autoexigencia, y esa energía puede redirigirse a la acción consciente y al desarrollo de habilidades para enfrentar la vida sin miedo. La autoaceptación fortalece la resiliencia interna y proporciona una base sólida sobre la cual construir seguridad emocional. El control del diálogo interno es otra herramienta clave. La mente produce constantemente pensamientos que pueden ser autocríticos, catastrofistas o irracionales, y estos pensamientos alimentan el miedo y la ansiedad. Aprender a identificar estos pensamientos, cuestionarlos y reemplazarlos por afirmaciones racionales y equilibradas, fortalece la mente y reduce la vulnerabilidad emocional. Por ejemplo, un pensamiento como no puedo soportarlo puede transformarse en esto es difícil, pero puedo manejarlo paso a paso.
y un miedo exagerado a la soledad puede convertirse en puedo disfrutar de mi propia compañía y aprender de ella. Esta práctica diaria de reestructuración cognitiva es esencial para desarrollar fortaleza emocional. Otro aspecto importante es la gestión de la incertidumbre. La mayoría de los miedos surgen de intentar controlar lo incontrolable. El futuro, las decisiones de otros, los resultados de nuestros esfuerzos. La fortaleza emocional se desarrolla cuando aprendemos a aceptar la incertidumbre como parte de la vida y a concentrarnos en lo que sí podemos influir. Esto no elimina los desafíos, pero nos permite enfrentarlos con serenidad y claridad. La mente entrenada para aceptar lo incierto reacciona con mayor eficacia y menor ansiedad, y esto se traduce en decisiones más acertadas y relaciones más saludables. La práctica de la gratitud contribuye directamente a reducir el miedo. A menudo nos enfocamos en lo que falta, en lo que salió mal o en los peligros que podrían aparecer, mientras ignoramos los recursos, las fortalezas y las oportunidades que ya existen en nuestra vida. La gratitud nos enseña a reconocer lo positivo y a valorar nuestras capacidades, fortaleciendo así la confianza interna. Este enfoque positivo no es ingenuo ni superficial. Es un ejercicio consciente que reentrena la mente para ver la realidad de manera equilibrada, reduciendo el impacto emocional de las preocupaciones y aumentando la sensación de seguridad. El desarrollo de la empatía y la comprensión hacia los demás también fortalece nuestra resiliencia emocional. Comprender que todos enfrentan desafíos y que sus acciones muchas veces reflejan sus propias limitaciones nos permite no tomar los conflictos de manera personal y responder con calma. Aprender a tolerar la frustración es otro componente central. El miedo muchas veces se manifiesta como ansiedad, anticipatoria ante la posibilidad de fallar, ser rechazado o perder algo valioso. La práctica de tolerancia a la frustración consiste en aceptar que los obstáculos y errores forman parte de la vida y no amenazan nuestro valor ni nuestra capacidad. Cada experiencia difícil enfrentada con calma refuerza la confianza interna y demuestra que podemos superar adversidades sin colapsar emocionalmente. Con el tiempo, la mente se habitúa a la incertidumbre y la incomodidad, y el miedo pierde intensidad. La exposición progresiva a situaciones que generan miedo sigue siendo una técnica imprescindible. Evitar lo que tememos refuerza la sensación de vulnerabilidad. Enfrentarlo paso a paso fortalece la confianza. Cada pequeño éxito, desde hablar en público, frente a pocos amigos hasta afrontar conflictos difíciles con calma, consolida la seguridad interna. La exposición gradual transforma la relación con el miedo. Deja de ser un enemigo insuperable y se convierte en una señal de oportunidad para crecer. Esta práctica sistemática refuerza la fortaleza emocional y reduce la dependencia de factores externos para sentir seguridad. El autocuidado físico complementa la fortaleza mental. Dormir lo suficiente, alimentarse bien y ejercitar el cuerpo fortalecen la mente, porque cuerpo y mente están interconectados. Una mente descansada y un cuerpo saludable enfrentan los retos con mayor claridad y menor ansiedad. El ejercicio regular no solo mejora la salud física, sino que también reduce el estrés y genera sensación de control y energía positiva. Cuidar del cuerpo se convierte así en una estrategia para reducir el miedo y aumentar la resiliencia. La práctica de la meditación y la atención plena enseña a observar los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos.
Los miedos y ansiedades no desaparecen, pero se perciben como fenómenos temporales que pueden ser gestionados. Esta habilidad permite responder a los desafíos con serenidad y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. La atención plena fortalece la capacidad de mantener la calma bajo presión y de tomar decisiones conscientes, esenciales para vivir sin miedo. La reestructuración de creencias irracionales también es fundamental. Muchos temores no están basados en hechos, sino en interpretaciones exageradas o distorsionadas de la realidad. Identificar estas creencias y reemplazarlas por otras más racionales y equilibradas disminuye la ansiedad y refuerza la confianza interna. Por ejemplo, cambiar la creencia "debo agradar siempre a los demás" por "puedo ser respetuoso sin sacrificar mi bienestar", reduce la vulnerabilidad emocional y aumenta la autonomía. La fortaleza emocional se construye al reemplazar patrones de pensamiento autodestructivos por otros que empoderan. Finalmente, la práctica de la resiliencia implica transformar la adversidad en aprendizaje y crecimiento. Cada desafío enfrentado, cada error superado y cada miedo conquistado contribuyen a fortalecer la mente y el corazón. Vivir sin miedo no significa ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener calma, claridad y confianza frente a ellas. La fortaleza emocional es el resultado de un entrenamiento constante, de hábitos conscientes y de decisiones deliberadas que nos permiten actuar a pesar del miedo, aprender de cada experiencia y vivir la vida con libertad interior. El desarrollo de la fortaleza emocional no ocurre de manera automática. Requiere práctica diaria y hábitos consistentes que refuercen nuestra resiliencia interna. Una de las estrategias más eficaces es establecer rutinas de reflexión y autoevaluación. Dedicar unos minutos al día a revisar nuestras emociones, pensamientos y reacciones nos permite identificar patrones de miedo o ansiedad y actuar antes de que se arraiguen. Este hábito de autoobservación fortalece la conciencia emocional. Nos enseña a diferenciar entre percepciones exageradas y realidades objetivas, y nos permite responder de manera más efectiva a los desafíos. Con el tiempo, esta práctica crea un terreno fértil para el crecimiento de la confianza y la serenidad interior. La práctica del pensamiento racional es otra herramienta clave. La mente humana tiende a generar pensamientos automáticos, negativos que alimentan el miedo y la inseguridad. Cuestionar estos pensamientos mediante preguntas concretas, como ¿es esto realmente tan grave? ¿O qué evidencia tengo de que esto ocurrirá? Permite reemplazar creencias irracionales por interpretaciones más equilibradas. Esta técnica de reestructuración cognitiva ayuda a disminuir la intensidad emocional de los miedos y enseña a la mente a responder con claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. Cada vez que practicamos este cuestionamiento, fortalecemos la capacidad de enfrentar la vida con serenidad y decisión. Aprender a aceptar la incertidumbre es también fundamental. Gran parte del miedo proviene de la necesidad de controlarlo todo. El futuro, los resultados, las decisiones de otros. Esta necesidad genera ansiedad y limita nuestra libertad emocional. La aceptación de la incertidumbre no significa resignarse, sino reconocer que la vida es cambiante y que podemos enfrentar lo que venga con recursos internos suficientes. Al enfocarnos en lo que sí podemos controlar y soltar lo que escapa de nuestro alcance,
reducimos la ansiedad, aumentamos la claridad mental y fortalecemos la confianza en nuestra capacidad de adaptación. El autocuidado físico complementa directamente la fortaleza emocional. Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y practicar ejercicio físico regular no solo benefician la salud del cuerpo, sino que también mejoran la resiliencia mental. Una mente descansada y un cuerpo saludable enfrentan los desafíos con mayor claridad, energía y estabilidad emocional. El ejercicio físico en particular libera endorfinas que disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar, creando un ciclo positivo que fortalece la capacidad de enfrentar situaciones difíciles sin sucumbir al miedo. El desarrollo de la autoestima es otro pilar central. Una persona con alta autoestima confía en su valor intrínseco y en su capacidad para manejar adversidades, independientemente de las circunstancias externas. Esta autoestima no depende de logros, elogios ni validación social, sino de la aceptación incondicional de uno mismo. Al reconocer nuestro valor, somos menos vulnerables al miedo, a la crítica y al rechazo. La práctica de la autoafirmación diaria, mediante frases que refuercen nuestra capacidad y valía, fortalece la confianza interna y nos permite actuar con mayor seguridad frente a cualquier desafío. La exposición gradual a los miedos es otra técnica esencial. Evitar lo que tememos solo fortalece la ansiedad y la sensación de incapacidad, mientras que enfrentarlo paso a paso genera confianza. Esta estrategia implica planificar la exposición a situaciones que generan miedo de manera controlada y progresiva, permitiéndonos comprobar que podemos afrontarlas y que nuestras predicciones catastrofistas no se cumplen. Cada pequeño éxito refuerza la seguridad interna y transforma la relación con el miedo, que deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador de oportunidad. Para crecer y fortalecer nuestra mente, la práctica de la gratitud también refuerza la fortaleza emocional. Focalizar la atención en lo que tenemos, en nuestros logros y en los recursos que nos rodean disminuye la percepción de amenaza y reduce la ansiedad. La gratitud no es un pensamiento superficial ni una práctica pasiva, sino un entrenamiento consciente que modifica la forma en que interpretamos la realidad. Al valorar lo positivo, fortalecemos nuestra resiliencia, aumentamos la confianza en nuestra capacidad para superar dificultades y reducimos la influencia del miedo en nuestras decisiones. La gestión de las emociones sociales es igualmente importante. Las relaciones interpersonales pueden ser una fuente de miedo y ansiedad si no se manejan adecuadamente. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva, aprender a establecer límites, expresar necesidades de manera clara y respetuosa, y aceptar las diferencias, nos protege de conflictos innecesarios y reduce la vulnerabilidad emocional. La empatía, el perdón, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos, contribuye de manera decisiva a la fortaleza emocional. Aferrarse a resentimientos, culpas o rencores aumenta el miedo, la ansiedad y la rigidez emocional. Aprender a perdonar libera la mente y el corazón, nos permite tomar decisiones con claridad y nos enseña a vivir sin ser dominados por emociones destructivas. El perdón no significa justificar acciones dañinas, sino reconocer que aferrarse al pasado solo perpetúa el sufrimiento. Esta práctica fortalece la capacidad de enfrentar la vida con serenidad y de actuar sin estar condicionado por emociones negativas acumuladas. La atención plena o mindfulness es otra herramienta poderosa.
Ser capaz de observar pensamientos y emociones sin identificarse con ellos nos permite responder en lugar de reaccionar. La meditación y la práctica de la atención plena enseñan a manejar la ansiedad y el miedo con mayor eficacia, incrementando la claridad mental y la estabilidad emocional. Con esta práctica, los miedos dejan de controlar nuestra vida y se convierten en señales que nos orientan sobre lo que debemos trabajar o enfrentar, sin generar parálisis o angustia. El aprendizaje continuo y la exposición a nuevas experiencias fortalecen la confianza en nuestra capacidad de adaptación. Cada desafío superado, cada habilidad adquirida y cada obstáculo enfrentado refuerza la percepción de competencia interna. La mente entrenada para aprender de la experiencia y adaptarse a lo inesperado se vuelve menos vulnerable al miedo y más capaz de actuar con seguridad. La vida se convierte en un espacio de crecimiento constante, donde cada dificultad se percibe como oportunidad y cada éxito refuerza la confianza interna. Finalmente, la resiliencia es el resultado de la combinación de todas estas prácticas: introspección, autoaceptación, reestructuración cognitiva, aceptación de la incertidumbre, autocuidado, autoestima, exposición gradual a miedos, gratitud, habilidades sociales, perdón y atención plena. La fortaleza emocional no elimina las dificultades ni el miedo, pero permite enfrentarlos con claridad, serenidad y confianza. Vivir sin miedo es un proceso continuo que requiere disciplina, práctica y dedicación, pero cuyos frutos son invaluables: libertad interior, tranquilidad mental y capacidad de actuar con seguridad en cualquier circunstancia. La fortaleza emocional se manifiesta no solo en la capacidad de manejar situaciones difíciles, sino también en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Un componente esencial es la práctica de la paciencia. La mente que desea resultados inmediatos ante cualquier desafío genera frustración y miedo, porque cada obstáculo se percibe como un fracaso personal. Aprender a esperar, a respetar los tiempos de los procesos y a reconocer que el crecimiento emocional es gradual, fortalece nuestra resiliencia. La paciencia nos permite afrontar las dificultades con serenidad y perspectiva. La autocompasión es otro factor clave en el desarrollo de la fortaleza emocional. Muchas personas son extremadamente críticas consigo mismas, juzgando cada error como una señal de debilidad. La autocompasión consiste en tratarnos con la misma comprensión y cariño con que trataríamos a un amigo querido. Reconocer nuestras limitaciones sin juzgarnos y aceptar nuestras imperfecciones reduce la ansiedad, aumenta la autoestima y fortalece nuestra capacidad de actuar frente a situaciones difíciles, sin dejarnos paralizar por el miedo. La autocompasión nos enseña que podemos cometer errores y aún así mantenernos íntegros y confiados. El establecimiento de límites claros en nuestras relaciones también contribuye a vivir sin miedo. Muchas personas sienten ansiedad al interactuar con otros porque no saben decir no o se sienten obligadas a satisfacer expectativas ajenas. Aprender a establecer límites protege nuestra integridad emocional y nos permite tomar decisiones basadas en nuestras prioridades y valores. Esto reduce la exposición a conflictos innecesarios y disminuye la vulnerabilidad emocional. Una mente entrenada para establecer límites claros y respetarlos es más libre y fuerte, capaz de enfrentar la vida con seguridad y confianza. El desarrollo de la autodisciplina es otro pilar fundamental. La fortaleza emocional no depende únicamente de la capacidad de sentir o razonar,
sino también de la habilidad para actuar de manera consistente con nuestros objetivos y valores, incluso cuando surgen emociones difíciles como el miedo o la ansiedad. La disciplina nos permite mantener hábitos que refuerzan la resiliencia, practicar la atención plena, reestructurar pensamientos negativos y enfrentar miedos de manera sistemática. Sin autodisciplina, incluso el conocimiento sobre cómo manejar las emociones pierde eficacia, porque la acción consciente es el motor que transforma el aprendizaje en fortaleza real. La exposición intencionada a situaciones que generan miedo sigue siendo una estrategia indispensable. Evitar aquello que nos intimida solo refuerza la sensación de vulnerabilidad. Por el contrario, enfrentar gradualmente los miedos nos permite comprobar que somos capaces de soportarlos, de actuar con eficacia y de mantener la calma. Cada pequeño paso que damos hacia lo que tememos refuerza la confianza interna y disminuye la influencia del miedo en nuestra vida cotidiana. Esta práctica, aplicada de manera constante, transforma la relación con las emociones difíciles y nos enseña que el miedo puede ser un aliado, indicándonos dónde debemos crecer y dónde tenemos oportunidad de fortalecer nuestra mente. La práctica de la gratitud se entrelaza con todas estas estrategias. Al enfocarnos en lo que ya tenemos, en nuestras fortalezas y recursos, disminuimos la sensación de carencia y vulnerabilidad que alimenta el miedo. La gratitud nos permite reconocer que, aunque existan desafíos, contamos con capacidades. La resiliencia social también es vital. Las relaciones interpersonales pueden ser fuente de apoyo o de estrés, dependiendo de cómo las manejemos. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva, aprender a expresar necesidades y emociones de manera clara y respetuosa, y practicar la empatía con los demás, fortalece nuestra estabilidad emocional. Al mismo tiempo, reducir la exposición a relaciones tóxicas y entornos que generan ansiedad nos permite conservar energía emocional y mantener la serenidad. La fortaleza emocional se nutre de la calidad de nuestras relaciones y de nuestra capacidad para interactuar con el mundo sin perder equilibrio interno. El perdón es otra herramienta que fortalece la mente. Mantener resentimientos, culpas o rencores genera ansiedad y miedo, porque la mente permanece atrapada en experiencias pasadas. Aprender a perdonar libera esta carga, permitiéndonos actuar con claridad y tomar decisiones conscientes sin la influencia de emociones negativas acumuladas. El perdón no significa aprobar acciones dañinas, sino reconocer que aferrarse al pasado solo perpetúa el sufrimiento y limita nuestra libertad emocional. Esta práctica fortalece nuestra capacidad de vivir sin miedo y de enfrentar la vida con confianza y serenidad. El autocuidado mental, físico y emocional es un factor interconectado que sustenta la fortaleza. Dormir lo suficiente, alimentarse adecuadamente, practicar ejercicio y dedicar tiempo a la reflexión y la meditación crean un equilibrio interno que permite enfrentar los desafíos con claridad. La mente descansada y el cuerpo cuidado reaccionan de manera más serena ante el miedo y la incertidumbre. Este equilibrio refuerza la capacidad de tomar decisiones conscientes, de actuar con seguridad y de mantener la calma en situaciones difíciles. La atención plena o mindfulness permite observar los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. La práctica regular enseña que las emociones, incluidas el miedo y la ansiedad, son transitorias y no determinan nuestra capacidad de actuar. Esta perspectiva reduce la reactividad emocional,
aumenta la claridad y fortalece la capacidad de responder con eficacia ante cualquier desafío. La atención plena refuerza la confianza en uno mismo y permite vivir sin estar gobernados por emociones negativas, estableciendo un estado de serenidad y estabilidad emocional duradero. Finalmente, todas estas estrategias convergen en la construcción de resiliencia. La fortaleza emocional es el resultado de la combinación de introspección, autoaceptación, reestructuración cognitiva, aceptación de la incertidumbre, autocuidado, autoestima, exposición gradual a los miedos, gratitud, habilidades sociales, atención plena y autodisciplina. Vivir sin miedo no significa ausencia de dificultades, sino capacidad de enfrentarlas con calma, claridad y confianza. La mente entrenada, los hábitos consistentes y las decisiones conscientes generan una libertad interior. La fortaleza emocional también se construye al aprender a manejar el estrés cotidiano de manera eficaz. La vida moderna está llena de estímulos, presiones y exigencias que pueden generar ansiedad y miedo si no se gestionan adecuadamente. Aprender a priorizar, organizar tareas, delegar responsabilidades, cuando sea posible, y establecer límites claros, es fundamental para mantener la calma y la claridad mental. La gestión consciente del tiempo y de las responsabilidades permite reducir la sensación de agobio y fortalece la confianza en la propia capacidad para enfrentar desafíos, lo que a su vez disminuye el miedo y la ansiedad. El manejo de las emociones negativas, como la ira, la frustración y la tristeza, es otra parte central de la fortaleza emocional. No se trata de reprimir estas emociones, sino de reconocerlas, comprender su origen y decidir cómo responder. Una mente entrenada en esta práctica puede transformar estas emociones en señales que guían la acción, en lugar de convertirse en fuerzas que paralizan o dañan. Por ejemplo, la frustración ante un obstáculo puede convertirse en motivación para buscar soluciones, y la tristeza ante una pérdida puede conducir a la reflexión y al aprendizaje. Este enfoque fortalece la resiliencia y permite vivir sin miedo a ser superado por las emociones. La práctica de la visualización positiva es una herramienta que potencia la seguridad interna. Imaginar escenarios difíciles y proyectarse actuando con calma, claridad y eficacia prepara la mente para enfrentar la realidad. Esta técnica fortalece la confianza, disminuye la ansiedad y ayuda a mantener la serenidad incluso cuando surgen desafíos inesperados. La visualización positiva no elimina el miedo, pero permite gestionarlo de manera consciente, transformándolo en una guía para la acción y no en un obstáculo. El desarrollo de la creatividad y la flexibilidad mental también contribuyen a la fortaleza emocional. Las personas emocionalmente fuertes saben adaptarse a cambios, encontrar soluciones innovadoras y ver los problemas desde diferentes perspectivas. Esta flexibilidad reduce la sensación de amenaza que genera lo inesperado y fortalece la capacidad de respuesta. Una mente flexible percibe los desafíos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, lo que disminuye la influencia del miedo. En la toma de decisiones y en la acción cotidiana, el sentido de propósito y la claridad de valores son fundamentales para vivir sin miedo. Tener objetivos claros y alineados con nuestros valores internos proporciona una brújula que guía nuestras acciones y decisiones. Cuando actuamos desde un propósito definido, los obstáculos y dificultades pierden poder sobre nosotros, porque cada desafío se percibe como un paso hacia la realización de algo significativo.
Este enfoque fortalece la confianza, reduce la ansiedad y genera la sensación de control sobre la propia vida, elementos esenciales de la fortaleza emocional. La práctica de la resiliencia frente a la crítica y la opinión ajena es otra habilidad clave. Muchas personas sienten miedo ante el juicio de los demás, lo que limita su acción y genera inseguridad. La fortaleza emocional implica reconocer que no podemos controlar las percepciones ajenas y que nuestro valor no depende de la aprobación externa. Aprender a recibir críticas constructivas, sin tomarlas destructivas personalmente, y a mantener la serenidad frente a juicios injustos, refuerza la independencia emocional y la seguridad interna. El desarrollo de la tolerancia a la ambigüedad es también esencial. La vida rara vez es completamente clara o predecible, y muchas situaciones presentan incertidumbre, contradicciones o información incompleta. La mente entrenada en tolerar la ambigüedad puede navegar estas situaciones sin generar ansiedad excesiva, evaluando posibilidades, tomando decisiones informadas y ajustando acciones según sea necesario. Esta habilidad fortalece la confianza y disminuye la vulnerabilidad emocional frente a lo desconocido. La práctica de la autoobservación constante fortalece la capacidad de anticipar y gestionar el miedo. Ser consciente de cómo reaccionamos ante ciertos estímulos, qué pensamientos automáticos surgen y cómo nos sentimos permite intervenir antes de que las emociones negativas se intensifiquen. Este hábito diario fortalece la resiliencia, incrementa la claridad mental y enseña a responder de manera deliberada y no reactiva, construyendo seguridad y confianza frente a la incertidumbre y los desafíos. La exposición a desafíos controlados sigue siendo una técnica imprescindible. Afrontar lo que tememos de manera gradual y planificada permite demostrar a la mente que puede manejar la adversidad. Cada éxito pequeño refuerza la percepción de competencia, reduce la ansiedad anticipatoria y transforma el miedo en un aliado que indica oportunidades de crecimiento. Esta práctica sistemática, combinada con la reestructuración cognitiva y la atención plena, consolida la fortaleza emocional y permite actuar con confianza frente a cualquier situación. Finalmente, la combinación de todas estas prácticas genera una mente resiliente, equilibrada y libre de miedo paralizante. La fortaleza emocional no implica ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con calma, claridad y seguridad. Cada hábito, cada ejercicio mental, cada reflexión y cada acto consciente contribuyen a crear un estado interno estable, donde el miedo se percibe como información útil y no como amenaza. Vivir sin miedo es posible mediante la disciplina, la constancia y la aplicación consciente de estas estrategias, lo que permite disfrutar de la vida plenamente, con libertad interior y confianza en nuestra capacidad para enfrentar cualquier adversidad. La fortaleza emocional también se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones con claridad, incluso bajo presión. Muchas personas se sienten atrapadas por el miedo porque esperan tener todas las certezas antes de actuar, lo que rara vez es posible. La mente entrenada en fortaleza reconoce que la perfección es un ideal inalcanzable y que actuar con información parcial es parte de la vida. Cada decisión tomada con conciencia, incluso si implica riesgos, fortalece la confianza interna y reduce la sensación de vulnerabilidad frente a lo desconocido. Esta práctica diaria de decisión consciente consolida la seguridad emocional y permite enfrentar
Situaciones inciertas sin parálisis ni ansiedad. El autocontrol es otro pilar central. No se trata de reprimir emociones ni de fingir fortaleza, sino de aprender a responder en lugar de reaccionar. Cuando surge un miedo intenso, una ansiedad repentina o una frustración, la pausa consciente antes de actuar permite evaluar la situación, sopesar opciones y elegir la acción más efectiva. Esta capacidad de control interno se fortalece con la práctica, convirtiéndose en un recurso permanente que protege la mente de reacciones impulsivas y refuerza la sensación de dominio sobre uno mismo. Con el tiempo, el autocontrol se convierte en una característica natural de la persona emocionalmente fuerte. La exposición a la incomodidad es una estrategia fundamental para fortalecer la resiliencia. La vida está llena de situaciones que generan incomodidad física, emocional o social, y muchas personas desarrollan miedo simplemente por evitarlas. Afrontar de manera planificada y gradual estas situaciones permite comprobar que podemos soportarlas y actuar con eficacia, reduciendo así la percepción de amenaza. Cada experiencia enfrentada con calma refuerza la seguridad interna y convierte la incomodidad en un estímulo para crecer y fortalecer la mente. La práctica sistemática de esta exposición crea una relación saludable con el miedo, que deja de ser limitante y se convierte en una guía de desarrollo personal. El manejo de la frustración es otro componente clave. Los obstáculos, los errores y las dificultades forman parte de la vida, y la incapacidad para aceptarlos genera ansiedad y miedo. La fortaleza emocional surge cuando aprendemos a tolerar la frustración, a evaluar los problemas de manera objetiva y a utilizar cada desafío como una oportunidad de aprendizaje. Esta práctica fortalece la confianza interna y enseña que los contratiempos no definen nuestro valor ni nuestra capacidad. Cada experiencia difícil enfrentada con serenidad refuerza la resiliencia y permite vivir sin estar dominados por la preocupación constante o el miedo al fracaso. El desarrollo de la flexibilidad mental y emocional es también esencial. La vida rara vez sigue un plan lineal, y los eventos inesperados pueden generar miedo si la mente es rígida. Aprender a adaptarse, a considerar múltiples perspectivas y a modificar estrategias cuando es necesario fortalece la capacidad de respuesta y disminuye la ansiedad. Una mente flexible percibe los cambios y desafíos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, en lugar de amenazas paralizantes. Esta adaptabilidad fortalece la confianza interna y permite actuar con claridad y serenidad frente a cualquier situación. La práctica de la gratitud se entrelaza con todas estas estrategias. Focalizar la atención en lo que funciona, en nuestras capacidades y en los recursos disponibles, reduce la sensación de carencia y vulnerabilidad que alimenta el miedo. La gratitud no es un pensamiento superficial, sino un entrenamiento consciente que fortalece la mente y el corazón, generando seguridad y tranquilidad frente a la adversidad. Al reconocer lo positivo en cada experiencia, aumentamos la confianza en nuestra capacidad de afrontar los desafíos y reducimos la influencia de pensamientos negativos sobre nuestras decisiones y emociones. El sentido de propósito también fortalece la resiliencia. Tener objetivos claros y coherentes con nuestros valores proporciona un marco de referencia para la acción, ayudando a priorizar esfuerzos y a mantener la calma frente a dificultades. Cuando actuamos desde un propósito definido,
Los obstáculos pierden poder sobre nosotros, porque cada desafío se percibe como un paso hacia la realización de algo significativo. Esta claridad de propósito genera confianza, reduce la ansiedad y proporciona un ancla interna que protege frente a la incertidumbre y al miedo. El desarrollo de habilidades sociales y comunicación asertiva contribuye directamente a la fortaleza emocional. Expresarse de manera clara, respetuosa y directa permite manejar conflictos, establecer límites saludables y mantener relaciones equilibradas. La empatía, la comprensión y la capacidad de interactuar con inteligencia emocional fortalecen la estabilidad interna y reducen la vulnerabilidad frente a situaciones sociales complejas. Una mente entrenada en estas habilidades enfrenta las relaciones con confianza, sin depender de la aprobación externa ni ser víctima de manipulaciones o críticas destructivas. La reestructuración cognitiva continúa siendo una técnica fundamental. Los pensamientos automáticos negativos generan miedo y limitan la acción. Identificar estos patrones, cuestionarlos y reemplazarlos por interpretaciones más racionales y equilibradas, disminuye la ansiedad y fortalece la seguridad interna. Por ejemplo, cambiar un pensamiento como no puedo soportarlo por esto es difícil, pero puedo manejarlo paso a paso. Transforma la respuesta emocional y enseña a la mente a actuar de manera consciente. Finalmente, la combinación de todas estas estrategias, introspección, autocontrol, paciencia, autocompasión, exposición gradual a miedos, tolerancia a la frustración, flexibilidad mental, gratitud, sentido de propósito, habilidades sociales y reestructuración cognitiva, constituye la base de la fortaleza emocional. La mente entrenada mediante estos hábitos y prácticas enfrenta la vida con claridad, serenidad y confianza, incluso ante situaciones adversas. Vivir sin miedo no significa ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener la calma y la seguridad interior, tomando decisiones conscientes y actuando con eficacia, disfrutando de la vida con libertad emocional y confianza en la propia capacidad de adaptación y superación. La fortaleza emocional también se fortalece mediante la práctica del desapego saludable. Muchas personas sienten miedo porque dependen excesivamente de resultados, relaciones o posesiones externas para sentirse seguras. Aprender a soltar lo que no controlamos y a valorar nuestra estabilidad interna por encima de factores externos reduce significativamente la ansiedad y el miedo. Este desapego no implica indiferencia ni abandono de responsabilidades, sino la capacidad de mantener la serenidad y la claridad interior sin que nuestra felicidad dependa de circunstancias incontrolables. La planificación estratégica es otra herramienta importante. Establecer objetivos claros, realistas y alcanzables permite actuar con dirección y confianza, evitando la sensación de caos que genera miedo. Sin embargo, esta planificación debe combinarse con flexibilidad. Los planes son guías, no reglas rígidas. La capacidad de ajustar estrategias y aceptar cambios sin perder la calma es un componente crucial de la fortaleza emocional. La mente entrenada en planificación flexible se siente segura, incluso ante lo inesperado, porque sabe que puede adaptarse y superar obstáculos. El fortalecimiento de la autoestima continúa siendo central. Reconocer el propio valor, aceptar limitaciones y celebrar logros, aunque sean pequeños, refuerza la confianza interna. La autoestima no depende de la validación externa, sino de la percepción consciente de nuestras capacidades y logros.
Cada acción tomada con seguridad, cada desafío enfrentado con serenidad, aumenta la sensación de competencia y disminuye la vulnerabilidad frente al miedo. La práctica constante de la autoafirmación y la valoración personal fortalece la resiliencia y la libertad emocional,